nuestros números de contacto 0291-642-1895 y 642-4895. De momento empiezo yo. Bienvenido, Wilfredo, a nuestro programa. Buenos días, Estrella. Gracias por la invitación. Por primera vez estoy por aquí en Rumbera, tratando de conversar con los ciudadanos que a través de los medios van a hacer preguntas y a través con tu persona como moderadora de este importante y oído programa. Bien, Wilfredo, vamos a comenzar, como dicen por allí, primero lo primero. De hecho, se ha hablado mucho en las últimas semanas acerca de esa propuesta, pues, que ha lanzado como un globo de ensayo, lo digo yo lo veo de esa manera, el presidente de la República, Nicolás Maduro, respecto a una habilitante. ¿Necesita acaso el presidente de la República poderes especiales para combatir la corrupción? ¿Es que acaso no hay mecanismos dentro de lo que es el poder venezolano para combatir este flagelo que de verdad nos tiene a muchos bastante preocupados ante lo que está ocurriendo? Bueno, te puedo señalar que para mí no es una cortina, es una cortina, bueno, de humo completa para distraer a los venezolanos sobre un tema diferente al que nos está cogotando en este momento. Acaban de las principales encuestadoras del país señalan que los problemas que quieren que los venezolanos que enfrentemos son la inseguridad como primero, la escasez y la inflación. La inseguridad se combate con medidas de carácter policial, pero con medidas de carácter social, con prevención. Las medidas para combatir la inflación y combatir la escasez también se combaten con medidas de carácter económico, con acciones políticas y económicas que restituyan el aparato productivo del país. Y naturalmente este gobierno, desde que asumió Hugo Chávez la presidencia de la República, yo estaba en el Congreso de la República en ese momento recién electo, y él solicitó un habilitante para tomar medidas de carácter económico y financiero, porque con la Constitución del 61 se permitían solamente medidas de carácter económica que son coyunturales, y que así es que se actúa en países civilizados que por razones de carácter coyunturales puedan vivir una problemática económica y se necesitan medidas urgentes, inmediatas, que no pueden esperar un proceso legislativo un poco largo, lento, de discusiones, sino las medidas económicas tienen que tomarse en el momento justo. En ese momento la oposición venezolana, entendiendo esa situación, un nuevo gobierno, entendiendo que tenía que tomar medidas de carácter económico y que dejarlo gobernar, la oposición venezolana le dio la habilitante en materia económica y financiera al presidente de la República. Esta sería eso, que la habilitante, habilitante, pero es que no solamente se le ha dado 6 habilitantes, sino que además se le dio una constituyente para refundar el país, para cambiar todas las estructuras políticas, económicas, sociales, jurídicas. Podía cambiar hasta de un hombre a mujer esa constituyente, porque era originaria, sin ningún tipo de restricciones. Entonces, si tiene todos los poderes, entonces todos ¿para qué los está pidiendo poderes más? fueron asumidos. Además, todas las leyes que se han cambiado con las leyes habilitantes, después tuvimos nosotros que en la Asamblea Nacional crear unas comisiones para tratar de modificar y corregir los errores que se cometieron en esas leyes que salieron como chorizos unos detrás de otros, y que no eran corregidas con nadie. Entonces, por ejemplo, que se hizo como se nombró, muy improvisado, todo muy improvisado. Incluso la última habilitante que se le otorgó a Chávez, ya finalizando la Asamblea Nacional, tenía la Asamblea con la mayoría absoluta en la Asamblea y se le dio todavía un habilitante. Y no contento con eso, el 28 de diciembre, antes de fenecer el laxo legislativo en la Asamblea Nacional en el año 2010, dictaron una serie de leyes el 28 de diciembre, cuando se le vencía ya iba a finalizar el año con el 31 de diciembre, que no fueron controladas por nadie, las llamadas leyes de las leyes del Poder Popular, que la mayoría coliden con la Constitución de la República y que no las han podido implementar. Entonces, esta cortina de humo que acaban de sacar con la ley habilitante para atacar la corrupción, quiero decirle al presidente de la República, que el pueblo sepa que ya en la Asamblea Nacional ellos modificaron y sancionaron la ley anticorrupción, que derogó la ley de salvaguarda y otras leyes
que regían la materia. Se reformó el Código Penal, y se reformaron otras leyes que estaban, que tienen que ver con el procedimiento penal, con la confiscación de bienes, con las sanciones punitivas. O sea, y tienen además el Poder Judicial, no se saca concurso los cargos del Poder Judicial, sino son designados a dedo, y designaron todo el Tribunal Supremo de Justicia, designaron en la Fiscalía. O sea, la intención es generar una discusión aparte para desviar los grandes problemas del país. Vamos a hablar cómo podemos enfrentar el problema de la inflación, qué medidas se van a tomar, eso lo podemos discutir en la Asamblea, qué medidas se pueden tomar para corregir los grandes problemas de distorsión en la economía de Venezuela, el problema de la falta de divisas, el problema también de la escasez de alimentos. Aquí se modificaron todas las leyes que tienen que ver con la producción agrícola del país, fueron modificadas por este gobierno. El presidente pidió $1 millardito para resolver el problema agrícola, se le sacó $1 millardo de las reservas internacionales y se le dio al gobierno, y ahora no tenemos dólares y tenemos que generar agricultura en Nicaragua, en Brasil, en Bolivia, porque todo lo estamos importando. Tenemos problemas ahora hasta con la producción de vehículos, y en lugar de decir, bueno, vamos a construir una ensambladora para construir vehículos en el país, no, hay que comprar vehículos en el exterior para gastar los pocos dólares que tenemos, entonces para venderlos a un precio más o menos ajustado. Sí, un precio solidario. Ahora, Wilfredo, son las 12:34, yo les recuerdo nuestros números para que también le hagan preguntas a Wilfredo Febres, que por cierto también es diputado suplente a la Asamblea Nacional, es una persona que ha participado también como constituyente y que tiene un amplio conocimiento en ese sentido, y por eso de hecho lo traemos aquí. Los números 0291-642-1895, 642-4895, y para la mensajería de texto el 0416-692-2000 y 0414-766-7054. Wilfredo Febres, ¿qué es eso o cómo es eso del diputado 99? Tanto que se ha dicho esta semana. ¿Cómo se consume, tomando en cuenta que el presidente Maduro pues está pidiendo estos poderes especiales y que obviamente no tiene una mayoría de las 3/5 partes del Parlamento Nacional? ¿Cómo se consume eso para nuestra audiencia que nos está escuchando a través de Rumbera Network? Bueno, ellos, para que se apruebe un proyecto de ley habilitante, se necesita una mayoría calificada. El presidente de la República introduce una solicitud, allí tienen que colocar cuáles son las leyes que él piensa modificar, una exposición de motivos y cuál es el objetivo fundamental de ellos. Y esa votación calificada necesitaría la votación de 99 diputados, pero ellos no lo tienen. En este sentido, creo que andan haciendo diligencias. ¿Es cierto que ese diputado cuesta 700,000 y tantos? Mira, de verdad que no sé porque nadie me lo ha dicho ni me lo han propuesto. Además, yo soy diputado suplente en este momento, pero creo que eso es una ofensa para el país, estar hablando que vamos a ver si compramos un diputado, si esto, porque si hay algo que le interese al país y sea de trascendencia y vaya a resolver los problemas de nuestra sociedad, del consumo, de los alimentos, de la inflación, y se plantea una ley habilitante en la Asamblea Nacional, nosotros lo votaríamos con las dos manos. ¿Por qué? Porque eso va a resolver el problema de nuestra familia, de nuestros hijos y de Venezuela, que es lo importante. Claro. Entonces, para que no se necesita que estén comprando a nadie. Pero si van a hablar... En este caso, la posición del diputado Pedro Carreño, quien dijo que con o sin la cantidad de las 3/5 partes de la Asamblea Nacional, ellos van a aprobar el habilitante al presidente Maduro. ¿Cómo se consume eso? Por eso se consume por un modelo autoritario, por las personas que no creen en un Estado de Derecho, que no creen que debe haber un equilibrio, que la Asamblea Nacional precisamente es para que se escuchen las ideas, para que tú puedas tener posiciones diferentes y escuchar posiciones diferentes a las que tú tienes para buscar consenso y equilibrio en toda nación y país civilizado. El que quiere imponer las cosas a trocha y mocha por encima de la razón actúa de esa manera. En este país es necesario que se vuelva a ese equilibrio.
Bien, pasemos al tema político que también nos atañe. Estas últimas semanas han sido muy movidas, sobre todo aquí en el municipio de Maturín y como parte también, en tu caso, que eres presidente ejecutivo del partido Un Nuevo Tiempo aquí en el estado Monagas, pues esta organización política también tiene un rol fundamental en lo que va a ser la campaña electoral de cara al proceso de las elecciones del próximo 8 de diciembre. ¿Cómo ves la situación específicamente del municipio de Maturín? Bueno, donde tenemos, y Ajá. para concluir la idea, tenemos al candidato Warner Jiménez por los factores de la Mesa de la Unidad, pero del otro bando tenemos a un José Vicente Mercavares, que es el candidato oficial del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero salió también Numa Rojas, que ya fue alcalde de Maturín y que de alguna u otra manera estaría dividiendo pues el voto del oficialismo. ¿Cómo aprecias estas perspectivas aquí? Bueno, yo creo que aquí en Monagas la situación está bastante interesante para la oposición y para restablecer las institucionalidades dentro de las alcaldías y los consejos municipales dentro de Maturín y en todo el estado. Además en el país, porque por primera vez sale del escenario político el dedo de Chávez y naturalmente y su presencia ahí, física. su presencia física y económica y de presión. En este momento existen muchos factores dentro del PSUV que quieren evidentemente generar un liderazgo y quieren ser ellos que manejen ese partido a nivel del estado y a nivel del país. Ellos hoy en Maturín, nosotros con la candidatura de Warner Jiménez no solamente vamos a ganar porque está dividido el gobierno, sino porque tenemos un buen candidato y estamos haciendo un trabajo, y que además Maturín, como dice allí, hay que cambiarle el rostro. Si aquí en Maturín funcionase el aseo urbano, pero cuando tú sales a la calle te das cuenta que los camiones que andan por allí, todo estartalado, botando basura, ensucian más los camiones que lo que recogen en los barrios. Si tú sales, pero ¿cómo si tú resolver sales, el problema de la basura en Maturín, que es como uno de los puntos álgidos? Bueno, y qué es lo que la gente de con verdad inversión, todos los días nos pide que por pero favor hay que pelear resuelvan? también por los recursos. Este gobierno estatal en estos 14 años le quitó los recursos a las alcaldías y a las gobernaciones y se los llevaron con los benditos fondos chinos, con el Fonden, y ahora resulta que en el fondo chino se acaban de robar 84 millones de dólares. Eso es lo que se conoce hasta ahora. Se sabe, eso es lo que se sabe hasta el momento. Pero ¿qué pasa en el Fonden? Entonces, ese dinero que antes entraba a las alcaldías y era descentralizado, ahora va a un gobierno central, a un pote que no los quitan, que ese dinero de las regiones por la producción petrolera que se hacía y por lo del situado constitucional. Entonces, y por la elevación de los precios del petróleo. Entonces, creemos que con una lucha desde las regiones por rescatar ese dinero, por hacer una administración decente. Bueno, te puedo decir una cosa, la desesperación en la alcaldía es tanto que me dicen algunos comerciantes por allí que los están presionando para que paguen los tributos del año 2014 y ya por adelantado. ¿Pero en qué parte de la bolita del mundo me van a decir? Ahí se me salió el maracucho. ¿Se hace eso? Y varios comerciantes, los que me escuchan, me pueden corroborar eso. Sí, que nos llamen, por favor. Sí, me decían que les están pidiendo por adelantado los impuestos del año 2014. Sí, pero que ahora, eso no tiene ni pie el ni presupuesto cabeza, el presupuesto que va a ejecutar Warner Jiménez. Ahora, cuando tú... O sea, que ya están comprometiendo el presupuesto del 2014, los ingresos que van a nutrir ese presupuesto. Y cuando tú sancionas, eso es ilegal. Cuando tú sancionas un presupuesto, que por cierto el presupuesto tenía que ser participativo, es decir, hacerlo con la discusión en los sectores a través del Consejo Local de Planificación, que tampoco lo han creado en Maturín. Ellos tenían que decir presupuestar cuánto me toca de ingresos, cuánto voy a recaudar, cuánto es de situado, y luego tener esos ingresos. Pero ahora, como no le dan los números, entonces empezaron a pedirle a los comerciantes que les paguen por anticipado lo del año 2014, la versión, lo que me han dicho, que me desmientan si esto no es así. Entonces significa que lo que va a recabar Warner Jiménez para su presupuesto, que se va a aprobar este año, ya lo están comprometiendo. Porque eso es algo absurdo, porque precisamente
han dilapidado los recursos del municipio y no encuentran cómo asumir y enfrentar el problema de la delincuencia con la policía municipal, el sueldo de los funcionarios, la reparación de las vías de la ciudad que están destartaladas. Entonces, naturalmente, recurren a esta serie de situaciones que atentan contra una sana administración de la hacienda pública municipal. Ahora, pero esa alternativa que han buscado, que de verdad que me parece muy, pero hasta descabellado, pero tengo que decirlo, eso es válido hacerlo. Mira, no, pero naturalmente ante una desesperación, desde el punto una de desesperación recursos, o una falta de liquidez. Falta de liquidez por un mal manejo y no una adecuada y ordenada administración municipal. Fíjate, Wilfredo, también hay un tema que tú lo mencionabas, de hecho, esta mañana también lo decía Luis Vicente León, que es uno de los factores que más le preocupa a la gente, tiene que ver con la inseguridad. ¿Cómo crees, desde un nuevo tiempo y también desde los factores de la mesa de la unidad, que se pueda atacar esta situación? Pero fíjate que ayer, nada más en el sector La Libertad, 3 jóvenes fueron prácticamente acribillados dentro de su vehículo y que lamentablemente, pues, de esa información que de hecho está en la última página del diario La Verdad de Monagas y salió obviamente en todos los diarios de circulación regional, y que cada fin de semana, cada día, vemos con preocupación que sigue la escalada de la violencia. ¿De qué manera desde la Asamblea Nacional, como parte también como diputado suplente, se puede trabajar en función de que realmente se cumpla lo que se ha hablado del plan Patria Segura? ¿Dónde está ese plan cuando vemos que las vidas de nuestros jóvenes terminan de esa manera? Es que evidentemente no hay un plan de seguridad. El gobierno fue desbordado por la anarquía debido a ese discurso, primero de confrontación, de beligerancia entre los venezolanos, que naturalmente generó violencia. Ese discurso no solamente trajo como consecuencia que el gobierno se olvidó de prestar una adecuada servicio de vigilancia en los barrios de la ciudad. Además, dejó a la anarquía, no vigilancia. Las policías fueron desarmadas en el país, sobre todo aquellas gobernaciones y aquellas alcaldías que estaban en manos de factores de la oposición. Se les dejaban una pistolita mientras los delincuentes andaban con pistolas automáticas, con rifles, y naturalmente un policía en esas condiciones no sale a combatir la delincuencia porque la ventaja la lleva el sicario, el maleante. Entonces, eso generó una descomposición social en el país que ahora es difícil enfrentar. Y da tristeza cuando tú ves unos muchachos del ejército que salen con unos fusiles a caminar y andan más nerviosos que los que andan por allí. Y se producen tragedias como lo que se presentaron en Falcón, como lo que se presentaron en Petare, porque no están preparados para enfrentar la delincuencia. Las Fuerzas Armadas de un país están preparadas para la defensa de la soberanía, para dar su vida y enfrentar cualquier ataque a nuestra soberanía. No están preparadas para la seguridad interna, la seguridad ciudadana. Eso lo establece la propia Constitución. Hay un artículo en la Constitución que señala que no puede ocupar un cargo de función policial un efectivo del ejército. O sea, que no pueden ser directores de policía quienes sean militares activos. Bueno, todos los militares activos, todos los jefes de la policía, son todos los jefes de policía a nivel nacional. Yo me conseguí a Freddy Bernal en estos días en la asamblea y le dije: Freddy, estuvo muy buena tu intervención en la asamblea constituyente cuando planteaste este artículo que refiere a esto. Pero porque ahora porque ahora no se cumple y todos son los jefes de policía, son militares. Y este plan me dijo: bueno, hermano, lo más probable es que el que nombraron allí de jefe de policía, que es militar también, se llevó a todos los de su promoción y los colocó en cada uno en los puestos clave. Entonces, bueno, así no se puede manejar la seguridad de un país, así no se puede hacer política de seguridad ciudadana. Estos son los resultados. Estos son los resultados. Lo que se está tomando medidas de paños calientes
y de que no está produciendo ningún tipo de resultado. Bien, Wilfredo, son las 12:47 minutos. Les reitero los números para que ustedes hagan o nos presenten también sus inquietudes para Wilfredo Febres, quien es presidente ejecutivo de Un Nuevo Tiempo Monagas. Para la mensajería de texto 0416-692-2000, 0414-766-7054, y para sus llamadas, si quieren hacerle alguna pregunta, 0291-642-1895 y 642-4895, los números de Rumbera Network. Wilfredo, como parte y como presidente ejecutivo de Un Nuevo Tiempo en Monagas, ¿cuál es el aporte de Un Nuevo Tiempo para lo que va a ser el proceso comicial del próximo 8 de diciembre? Un proceso que va a ser sumamente interesante aquí en el municipio de Maturín, en el resto de los municipios de Monagas, donde se ha dicho pues de parte de factores de la oposición que van a pelear, a luchar por una buena cantidad de alcaldías. Sin embargo, ayer la gobernadora Yalitza Santaella, en el recorrido que hacía incluso con el alcalde José Vicente Maicavares, ella dijo que estaba garantizando que iba a arrasar con las 13 alcaldías de Monagas. ¿Tú crees que esos son los resultados del 8 de diciembre? Mira, esta salida de todos los factores del gobierno es producto de la desesperación y de lo que ellos ven, están viendo los numeritos, que no le están favoreciendo. Los numeritos señalan que hay una gran caída de los factores del gobierno y un auge de los factores de la oposición, y que están perdiendo varias alcaldías en el estado de Monagas. Esos numeritos naturalmente van a seguir favoreciendo a la oposición porque primero ya nosotros estamos cohesionados y tenemos excelentes candidatos. ¿Cómo te pareció la conformación de la maqueta de la Mesa de la Unidad? Ahora que te quiero señalar, nuestro aporte en el caso de Un Nuevo Tiempo, nosotros tenemos candidatos a concejales en todos los municipios del estado de Monagas. Producto del consenso, tenemos dirigentes vecinales, dirigentes comunales, que son, aquí en Maturín tenemos un dirigente estudiantil, quien encabeza el circuito número 1, que es la Cruz, San Vicente, el Corozo, el Furrial, que es Ángel Aristimuño, conocido como Pericles. El que pusieron preso. Sí. El que es conocido por eso, ¿vale? Bueno, por eso y por esa injusticia, precisamente, cuando el gobierno utiliza la ley y los instrumentos del Estado para desvirtuarlo y atacar a la oposición. Ángel Aristimuño fue preso por salir con sus compañeros a protestar, y luego lo acusaron que había disparado y que había intentado asesinar a una persona. ¿En qué paró toda esa investigación? Bueno, nosotros pedimos, porque de pero hecho, para Ángel eso estuvo aquí, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo y me dijo, mire, yo en ningún momento pues. Bueno, nosotros pedimos, no lo hizo la fiscal, nosotros pedimos que le hicieran una prueba de la parafina para demostrar que él nunca había disparado y que él nunca ha utilizado un arma de fuego. Y naturalmente la fiscal se atrevió a llevar eso. Si eso lo hacen con un joven, que es la esperanza de una familia, ¿cómo será con cualquier ciudadano? Que se atreven a acusarlo de eso. Pero forjadas esas pruebas. Claro, naturalmente. Son pruebas que no existen. El problema es que las pruebas no existen. Nosotros las estamos desvirtuando. Hoy Ángel se está presentando a los tribunales. Sigue el régimen de presentación. Cada 15 días. Cada 15 días. Entonces, así han hecho, como lo hicieron con Ángel, lo hicieron con una gran cantidad de jóvenes en el país, y además lo han hecho con dirigentes políticos. Entonces, por eso es que este gobierno es más peligroso que un mono con hojilla con una militante en la mano. Bueno, y por eso es que tal vez todos los sectores, en todo caso de la oposición, pues se han negado prácticamente a aprobar esta militante al presidente Maduro. Claro, que vamos a conversar sobre lo que quiere la gente, sobre la inseguridad, vamos a conversar sobre los problemas económicos, los problemas de producción del país, la inflación. Hay temas que deben tomarse medidas inmediatas, y la oposición no tiene trauma por conversar sobre los grandes temas del país. Para el proceso del 8 de diciembre también es muy importante, de parte de los factores de la oposición, lo que se llama el hecho de cuidar los votos el día del proceso comicial. ¿Cómo está el operativo que ya debe estar montando no solamente Un Nuevo Tiempo, sino los factores de la Mesa de la Unidad en este sentido? Sí, en cada municipio existe un comando de campaña. Hoy, en este momento, acabo de terminar una reunión de la Comisión de Estrategia del Comando de Maturín, del cual formo parte, y naturalmente ya tenemos
todos los coordinadores de los centros de votación de todo el estado se estaba cambiando uno solo donde hubo problemas en el proceso pasado y está en proceso tratando de ubicarse en estos días, cosa que es diferente a los procesos muchos anteriores donde faltaba una semana y todavía estamos buscando miembros de mesa y coordinadores. Ya en este momento los tenemos todos. Vamos a hacer las evaluaciones, las reuniones que permitan rotar, cambiar, mejorar. ¿Cómo está el trabajo también de cara a este proceso con la gente de la Junta Municipal Electoral? Y te consulto esto, Wilfredo, porque hay factores también de oposición, no solamente aquí en Monagas, sino en todo el país, que dicen que no vale la pena ir de nuevo a un proceso electoral porque no confían en el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué nos puedes decir acá? Bueno, sí, precisamente porque no confiamos en que estamos buscando nuestros mejores hombres, nuestras mejores mujeres para la defensa del voto. Ese trabajo que se ha hecho durante mucho tiempo de denunciar, de impugnar los procesos, de impugnar los registros, todo eso es lo que ha traído como consecuencia que hoy estemos el país 50-50 en las elecciones, en los resultados electorales que nos han venido favoreciendo. Si nosotros nos quedamos en nuestra casa y no salimos a votar, naturalmente no hubiésemos formado esa gran mayoría que somos hoy en el país. Pero ¿sabes qué? Tradicionalmente para los procesos de elecciones municipales la votación baja. ¿Cómo crees que va a ser la perspectiva de este proceso? Porque, claro, estamos en una realidad completamente distinta. Sabemos lo que está viviendo el país. Estamos polarizados y, naturalmente, el monaguense, el factor de oposición, entiende que este momento es vital para que los factores democráticos podamos obtener unas mayorías en los consejos municipales, en la alcaldía, que nos permitan reimpulsarnos para nuevos destinos, para los caminos constitucionales, para las salidas constitucionales, ya sea una elección, una asamblea constituyente, una elección presidencial, una elección a la Asamblea Nacional. Así es que se construye una democracia, de abajo hacia arriba. Los que quieren salidas cómodas, eso nosotros no estamos allí.Nosotros tenemos que estar todos los días haciendo el trabajo y un trabajo de conciencia, conversando también con el chavista, porque ese que fue chavista hay esa oportunidad de conversar con un chavista cuando todos sabemos que mucha gente que está del lado del oficialismo está muy tocado este año por la muerte de su líder máximo, que es el presidente. Bueno, pero a la gente se le muere un familiar, lo siente mucho, pero al día siguiente la vida continúa. Sí, tiene que salir a trabajar, a fortalecerse, a hacer nuevos caminos, a ver los errores que se cometieron, a ver cómo se rectifica. Ese es el trabajo que estamos haciendo nosotros en la oposición, conversar con todos para construir una nueva mayoría que permita un país con mejoras económicas, con mejoras sociales, educativas, financieras y que naturalmente una nueva cara para el país. Sí, de hecho te voy a consultar, si pudieras evaluar hasta este momento el gobierno de Nicolás Maduro, ¿qué nos puedes decir? Mira, Nicolás Maduro ha hecho un gobierno mediático que naturalmente lo que está tratando está una labor de bombero, está tratando de apagar los fuegos producto de las consecuencias de las políticas económicas del gobierno de Chávez. Sí, el producto de la inflación, los malos servicios públicos, la corrupción, no ha sido todo fácil lo que le ha tocado, no ha sido fácil. Claro. Mira, si Capriles hubiese ganado la presidencia, bueno, le hubiese tocado peor y ellos ya hubiesen dicho que Capriles estaba destruyendo el país. No, ellos hoy están teniendo las consecuencias de no hay producción en el país por haber destruido el aparato productivo con las leyes de tierra, con las expropiaciones, con las invasiones. Entonces nadie está invirtiendo en el campo. No hay producción industrial por las expropiaciones. No hay papel en el país porque ellos expropiaron las fábricas de papel y naturalmente el que tenga un dinero no va a sembrar árboles para cosechar luego y producir papel toalé. Claro. Entonces naturalmente no. Y el gobierno cree que esto se resuelve con puros decretos leyes. Y la realidad que se resuelve es con trabajo y eficiencia.
Bien, Wilfredo, son las 12:57, ya nos tenemos que despedir y quisiera que aprovechar este último minuto también para invitar a la participación, porque de hecho lo más importante para el proceso de las elecciones municipales es que la gente esté allí, independientemente del color político, es que vaya a esta elección. La democracia se construye participando, votando y además exigiendo los derechos. Entonces, naturalmente, tenemos que ir, votar, ver, escoger los candidatos. Tenemos no solamente unos buenos candidatos a alcaldes, tenemos unos excelentes candidatos a concejales. Nuestros candidatos ya los presentamos y se dio una rueda de prensa, vamos a hacer un acto. El PSUV no ha dicho todavía a la militancia quiénes son los candidatos a concejales de Maturín, porque ahí hay más de un gato encerrado. Entonces es necesario... colita. Bueno, entonces eso en el camino saldrán. Entonces, bueno, vamos a hacer un debate con propuestas. ¿Qué es la Maturín que quiere el PSUV? ¿Y qué es la Maturín que queremos los maturineses, que queremos una Maturín de progreso y con eficiencia, con seguridad y con mejores servicios públicos? Bien, muchísimas gracias a Wilfredo Febres, presidente ejecutivo del Partido Nuevo Tiempo. Te agradezco mucho que hayas hecho un espacio de tiempo para compartir todas estas ideas con nuestra audiencia en Rumbera Network. Bueno, gracias por la invitación y estamos a la orden para seguir tocando estos tópicos de interés general. Bien, amigos, son las 12:58 y hasta este momento nuestro programa La Verdad en Radio. Fue un gusto trabajar para ustedes en los controles Nelson Reyes, en la coordinación Holly García, en la gerencia general Gustavo Chopite y quien les habla Estrella Velandia. Llegamos a ustedes gracias a la Gobernación de Monagas, Alcaldía del municipio Maturín, Alcaldía del municipio Libertador y Alcaldía del municipio Punceres. La invitación es para mañana, cuando al mediodía estaremos de nuevo con La Verdad en Radio. Muy buenas tardes.